All right. Bienvenidos a todos. Hemos empezado a recordar esta sesión en línea de la capacitación del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres y esta es una capacitación para explicarles los requisitos de la gestión de subvenciones y de proyectos. Esta capacitación está compuesta de 10 módulos y los cuales son obligatorios y los tienen que hacer los puntos focales que fueron nominados por ustedes, entidades beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU. A continuación les presentaré el módulo 1, que es la introducción al Fondo Fiduciario de la ONU y requisitos de la gestión de subvenciones. En esta sesión, ustedes obtendrán más información sobre la historia y el trabajo del Fondo Fiduciario de la ONU y también entenderán mejor cómo trabajaremos juntos el Fondo Fiduciario de la ONU y ustedes, entidades beneficiarias. Lo siento. Y también haremos una breve descripción de las expectativas y requisitos asociados a su subvención del Fondo Fiduciario de la ONU. Ok. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Primero, me gustaría felicitarles a ustedes por recibir esta subvención del Fondo Fiduciario de la ONU. Les quiero dejar saber que es un proceso muy competitivo y que recibimos más de 1000 solicitudes al año, por lo que nos complace que haya recibido esta subvención. Hoy les presentaré el Fondo Fiduciario de la ONU, nuestra historia y nuestro trabajo. Como ya les dije, les explicaré cómo trabajaremos juntos y les presentaré este paquete de capacitación. Les proporcionaré también una breve descripción de las expectativas y los requisitos relacionados con su subvención del Fondo Fiduciario. También les presentaré el contenido del Acuerdo de Cooperación de Proyecto o ACP, el cual ya firmaron y el cual es legalmente vinculante. También les presentaré los términos clave que están en este Acuerdo de Cooperación de Proyecto y finalmente les presentaré el manual para entidades beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU, el cual ustedes han de haber recibido ya con el contenido de esta capacitación, de este módulo. La formación en línea del Fondo Fiduciario sobre gestión de proyecto. Bueno, el objetivo general de esta capacitación es garantizar que cada organización cuente con un personal capacitado y que puedan implementar las políticas y los procedimientos institucionales para poder cumplir con los términos del Acuerdo de Cooperación de Proyecto. Es decir, que ustedes son responsables de la subvención y deben lograr los resultados esperados según lo establecido en el documento de proyecto. Y esto de forma segura y ética. Después de esta capacitación, cada organización beneficiaria podrá contar con un personal calificado para la gestión de proyectos del Fondo Fiduciario de la ONU que comprende y aplica los términos y principios del Acuerdo de Cooperación de Proyecto que existe entre la organización, su organización beneficiaria y el Fondo Fiduciario de la ONU y lo que esto significa para el proyecto, las operaciones y la gestión financiera. Además, podrán planificar, implementar, monitorear con eficacia y ser responsables del proyecto financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU en cumplimiento con las normas de gestión financiera, de operaciones y de proyecto del Fondo Fiduciario de la ONU. Y esto para tener el mejor chance de lograr los resultados del proyecto tal como se establece en el documento del proyecto. Como lo pueden ver en la tabla que está en mi pantalla, esta capacitación se compone de 10 módulos. Ahora estamos haciendo el módulo 1. Hay un total de 10 sesiones de capacitación y las cuales, como ya les dije, son obligatorias y fueron diseñadas en relación con el Acuerdo de Cooperación de Proyecto. Cada módulo explicará los términos claves del acuerdo más adelante y lo que esto significa prácticamente para su proyecto y la gestión de la subvención. Por ejemplo, en las próximas semanas explicaremos el documento del proyecto y el marco de resultados, los cuales son requeridos por el acuerdo. Por lo que es más importante, compartiremos consejos sobre la gestión general de su proyecto y la importancia de la gestión basada en los resultados y el aprendizaje
a lo largo del proyecto, para que todos podamos mejorar la forma en que trabajamos juntos para lograr esta visión común, la cual es eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. A lo largo de estas sesiones de capacitación queremos saber de ustedes también, ya que ustedes son los expertos y los profesionales en el campo que trabajan en el terreno. Nuestro objetivo aquí es crear y fomentar una red en la que aprendemos los unos de los otros. Al final de las sesiones de formación o de esta capacitación, nuestro objetivo a través de este paquete de capacitación es permitirle a ustedes administrar bien su proyecto. Cada módulo le ayudará en la realización de los siguientes pasos, los cuales son las mejores prácticas para una buena gestión de proyecto o que exige el acuerdo de cooperación para administrar los proyectos de manera eficaz y sin causar más daño. Estos pasos son: tener un marco de resultados y recursos finalizado en un plazo de 3 meses, lo cual incluye una cadena de resultados lógica, indicadores mensurables frente a cada objetivo, estado de resultados y de resultados inmediatos e intermedios, así como el método de recopilación de datos especificado para monitorear cada indicador. También tienen que definir los métodos y las herramientas de recopilación de datos, y esto dentro de 3 meses, para la recopilación de la línea de base, el monitoreo continuo de su proyecto y el monitoreo continuo del proyecto. No les solicitaremos ver todas las herramientas de recopilación de datos, solo aquellas con riesgos éticos o de seguridad significativos. También deberán de tener protocolos éticos y de seguridad documentados, esto también en un plazo de 3 meses, para la aplicación durante la recopilación y el monitoreo de datos, así como actividades de proyecto riesgosas, como por ejemplo cuando se trabaja con niños y o sobrevivientes de violencia. Deberán definir datos de referencia y objetivos para cada indicador cuando sea factible, y eso dentro de los primeros 6 meses, contra los cuales se puede monitorear el progreso de su proyecto. Esto debe incluir objetivos del proyecto para la meta, los resultados intermedios e inmediatos. También deberán de hacer una presentación de sus manuales operativos y o financieros o procedimientos documentados por fechas acordadas con su gerente de portafolio, que se identificaron como una brecha en la carta de retroalimentación del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas que se les envió antes de la concesión de la subvención. También tendrán que hacer la finalización exitosa del primer informe de progreso del proyecto, el cual tendrá que presentar 7 meses después de la fecha de inicio de su proyecto. Este primer informe de progreso deberá incluir un informe financiero, un informe de actividades y resultados contra el marco de resultados y recursos y un informe narrativo. Esto incluirá también la verificación de gastos. El propósito del manual para entidades beneficiarias, y aquí pueden ver en la pantalla que son las páginas del manual que ya les hemos enviado. El objetivo de este manual es proporcionarles a ustedes, a las organizaciones asociadas al Fondo Fiduciario de la ONU, una comprensión clara de sus responsabilidades relacionadas con la gestión de la subvención que recibieron del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas. Este manual contiene información de referencia útil para la administración de una subvención. También tiene como objetivo proporcionar a las organizaciones beneficiarias la información y las herramientas necesarias para gestionar con éxito su subvención y garantizar el cumplimiento de las normas y requisitos del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas y de ONU Mujeres. Si bien este manual se centra principalmente en los requisitos para administrar una subvención del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas, esperamos que muchas de las herramientas y conceptos son transferibles a otros proyectos. El Fondo Fiduciario de la ONU espera que este manual sea un recurso muy valioso para ustedes, las entidades beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU. Por favor, no duden en comunicarse con nosotros enviando un correo al untf.org
evo@unwomen.org de tener cualquier pregunta sobre el manual. También puede contactar con su gerente de portafolio de tener cualquier pregunta. A continuación, les explicaré un poco quiénes somos y qué hacemos aquí en el Fondo Fiduciario de la ONU. El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas en apoyo a las medidas para eliminar la violencia contra las mujeres es conocido como el Fondo Fiduciario de la ONU. Lo creó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996 en virtud de la Resolución 50-166. Es un mecanismo multilateral a escala mundial de concesión de subvenciones que respalda los esfuerzos nacionales dirigidos a prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. La administración del Fondo Fiduciario de la ONU corresponde a ONU Mujeres en nombre del sistema de las Naciones Unidas. ONU Mujeres proporciona al Fondo Fiduciario de la ONU una sólida base institucional, así como apoyo sobre el terreno a través de sus oficinas regionales, multipaís y de país. La visión del Fondo Fiduciario de la ONU es un mundo en el cual las mujeres y las niñas viven una vida sin violencia, en la que tengan acceso a servicios multisectoriales esenciales, seguros y adecuados, que respondan y hagan frente a la violencia, en la que existan y se apliquen leyes, políticas y sistemas de redención de cuentas eficaces para prevenir esta violencia y finalmente ponerle fin, en la que no haya lugar para los comportamientos, las prácticas y las actitudes tolerantes con la violencia contra las mujeres y las niñas. Con vistas a hacer realidad esta visión y en consonancia con su estrategia 2015 hacia 2020, el Fondo Fiduciario de la ONU se centra en 3 vías de intervención específicas y estratégicas: la concesión de subvenciones, el centro de recopilación de pruebas y las donaciones mundiales. Ahora, dentro de su pilar de concesión de subvenciones, el fondo se encarga de conceder y gestionar subvenciones para enfoques innovadores en el ámbito de la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. A través de su centro de recopilación de pruebas, el Fondo Fiduciario de la ONU genera pruebas y conocimientos adquiridos gracias a los proyectos que financia. Estos recursos sirven para aportar información de cara al diseño de nuevos programas en el ámbito de la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Dentro del pilar de donaciones mundiales, tratamos de movilizar recursos y buscar aprovechar un mandato específico para abogar por un aumento de la financiación y del compromiso político para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Ustedes pueden obtener más información sobre el Fondo Fiduciario de la ONU visitando nuestro sitio web disponible en la dirección untf.unwomen.org. En él usted encontrará también la estrategia 2015 hacia 2020 del fondo, en la que se explica con mayor detalle cada uno de estos 3 pilares. Hechos y cifras. Cada año el Fondo Fiduciario de la ONU recauda y distribuye fondos en apoyo del objetivo último de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. A lo largo de los más de 20 años que lleva concediendo subvenciones, el Fondo Fiduciario de la ONU ha apoyado 493 iniciativas en 139 países y territorios, con un costo total de casi 140 millones de dólares de los Estados Unidos. Desde el punto de vista geográfico, el mayor número de subvenciones se han concedido a organizaciones que trabajan en África. Desde el punto de vista geográfico, el mayor número de subvenciones se han concedido a organizaciones que... 2 países han recibido el mayor número de proyectos a lo largo de la historia del fondo: Camboya y el Perú, cuales han sido adjudicatorios de 15 subvenciones cada uno. Este gráfico ofrece una instantánea de la distribución de las subvenciones a lo largo de los últimos 20 años. Y ahora veo que en la pantalla no aparece toda la información. A ver. No. Ah, sí, ahora sí. Muy bien. África ha recibido la mayor proporción del total de recursos con 29%, seguida de Asia y el Pacífico con un 24%, las Américas y el Caribe con un 19%,
Europa y Asia Central con un 13% y los Estados Árabes con un 10%. 10%. Las subvenciones interregionales consisten en proyectos que se ejecutaron en 2 o más países de diferentes regiones y han recibido 5% de los fondos hasta ahora. Ahora, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un video que les presenta nuestras entidades beneficiarias. A ver. Aquí. For 20 years, the UN Trust Fund has been supporting inspirational programs to eliminate the worldwide scourge of violence against women and girls. 1 in 3 women worldwide have experienced violence. More than 125 million women and girls have undergone some form of female genital mutilation, and over 700 million were married before their 18th birthday. These systemic and widespread human rights violations are being challenged and changed by the most dedicated and courageous people from all walks of life. The UN Trust Fund has supported innovative projects all over the world, like Grassroots Soccer, a youth organization that runs a girl-centered project that teaches them their rights and how to respond to gender-based violence. The Mother Child Education Foundation prevents domestic violence against women and girls in Turkey by engaging men in a comprehensive community-based prevention program. The Story Kitchen, a storytelling project in Nepal, pairs women conflict survivors with women human rights defenders to reach more survivors of violence through local radio networks. Over the past 2 decades, the Trust Fund has steadily increased its reach and impact. Since 1996, the UN Trust Fund has awarded over $116 million to 426 organizations in 136 countries and territories. The impact of these new grants is expected to reach 1.7 million women and girls by the end of 2018. Last year, more than 1 million people benefited. Our work is built on the successes of our grantees, lessons learned, and the strategies developed over the years. Since 2008, the Trust Fund has supported projects working with men and boys. خدت تدريبات كتير جدا واستفدت ونميت مهاراتي وبقى عندي خبرة كافية إن أنا أشتغل مع المجتمع وأقدر أنميه وأغيره. As the UN Trust Fund marks its 20th anniversary, it is celebrating truly inspiring successes worldwide. Whether in Serbia or Guatemala, India or Gambia, our projects are reaching women, men, girls, and boys around the world. The UN Trust Fund remains the only global grant-making mechanism dedicated to addressing all forms of violence against women and girls. Despite the successes, serious challenges remain. Every $12 donated allows us to make a difference for one more woman or girl.
Mm, okay. I do this. I have a problem. La bienvenida a su organización, a la familia de entidades beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU. Su entidad es una de las 31 organizaciones adjudicarias de subvenciones sobre un total de 1.301 entidades que solicitaron financiación solo en 2017. O sea, de 1.300 propuestas que recibimos, 31 fueron financiadas, de la cual hace parte su organización. Tras superar el proceso de solicitud establecido por el Fondo Fiduciario de la ONU, ya será consciente de que las subvenciones se adjudican a través de un proceso muy riguroso, transparente y competitivo. Todas las solicitudes se evalúan con base en la calidad global y la orientación al logro de resultados del proyecto propuesto. En el proceso de evaluación participan especialistas independientes, los comités de selección interinstitucionales del Fondo Fiduciario de la ONU a nivel mundial y regional, que siguen una serie de criterios muy rigurosos para el examen y la selección de entidades beneficiarias. Se incorporará usted a una red de más de 100 proyectos activos en todo el mundo. Los denominados ustedes entidades beneficiarias del ciclo 21. Esta cifra representa el ciclo de concesión de subvenciones en el que se ha seleccionado su proyecto. Desde el primer ciclo, ciclo 1, ha habido un ciclo cada año. En 2018, el Fondo Fiduciario de la ONU concedió 31 subvenciones a organizaciones de 25 países y territorios por un importe total de 11 millones de dólares de los Estados Unidos. Desde el punto de vista geográfico, el mayor número de subvenciones se concedieron a organizaciones que trabajan en África. El país que ha recibido el mayor número de subvenciones en 2018 es Kenia, con 3 nuevos proyectos. El gráfico que pueden ver en la pantalla, aquí sí. Este gráfico ofrece una instantánea de la distribución de las subvenciones en el siglo XXI. África ha recibido la mayor proporción del total de recursos, con 37%, seguida de América y el Caribe, con un 22%, los Estados Árabes con un 16%, Asia y el Pacífico con 14% y Europa y Asia Central con un 11%. Ahora, ¿cómo trabajaremos juntos? La Secretaría del Fondo se encuentra en la sede de ONU Mujeres en Nueva York y es responsable de las operaciones cotidianas del fondo. Estas incluyen la gestión de los procesos de concesión de subvención, el seguimiento de entidades beneficiarias, el apoyo a estas en la elaboración de informes, la preparación de informes anuales y la provisión de apoyo en la supervisión financiera del fondo. Dentro del equipo se ha asignado a su proyecto una gerente de portafolio, que será su asesor y su persona de contacto clave. En el Fondo Fiduciario de la ONU, tiene el compromiso de prestarle apoyo y orientación a lo largo de su proyecto, con el fin de ayudarle a lograr los resultados previstos y a comprender bien sus obligaciones como entidad beneficiaria de una subvención del Fondo Fiduciario de la ONU. Esto incluye acciones de capacitación en línea, como la que estamos realizando ahora, así como la posibilidad de realizar cursos adicionales y de disfrutar oportunidades de coaching y de intercambio de conocimientos a lo largo del periodo de ejecución de su proyecto. También incluye la formulación de comentarios constructivos periódicos sobre los informes de su proyecto,
la respuesta a sus consultas, misiones de supervisión, con el fin de ayudarle a ejecutar su proyecto de una manera más eficaz, ética y segura, gestionar el conocimiento y extraer lecciones durante el ciclo de vida del proyecto y con posterioridad a este. El Fondo Fiduciario de la ONU le pondrá en contacto con una red de organizaciones, sus propias entidades beneficiarias, que trabajan en el campo de la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas en su país. En su región y en todo el mundo, eso le permitirá intercambiar información y poner en común sus conocimientos con el resto de organizaciones, así como aprender de ellas. Pero además, el Fondo Fiduciario de la ONU le proporcionará acceso a un centro de recursos de conocimiento que se alimenta con las lecciones aprendidas en el marco de los proyectos apoyados por el Fondo y que aporta información concreta y de gran valor para las políticas y los programas dirigidos a poner fin y a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. De vez en cuando, el Fondo también proporcionará visibilidad a su organización y su proyecto, dándoles a conocer en sus eventos e informes, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Como entidad beneficiaria, el Fondo Fiduciario de la ONU le pide que identifique a un director, una directora, a un gerente dedicado al proyecto, que será la principal persona de contacto con el fondo para todo lo que está relacionado con la subvención. También deberá nombrar 2 personas que participarán en la capacitación en línea del fondo, y esto normalmente ya lo han hecho, y superar el contenido de sus diferentes módulos formativos. Cualquier modificación que se produzca en el equipo encargado de la gestión del proyecto debe ponerse inmediatamente en conocimiento del Fondo Fiduciario de la ONU. Los nuevos miembros del personal del proyecto deberán participar a su vez en la citada capacitación en línea y superar el contenido de sus diferentes módulos. Asimismo, es crucial que su organización comprenda que es responsable de la totalidad de los fondos que se les confía y que deben cumplir la normativa financiera con la normativa financiera de ONU Mujeres, reflejada en el Acuerdo de Cooperación de Proyectos firmado entre su organización y ONU Mujeres en nombre del Fondo Fiduciario de la ONU. El Fondo Fiduciario de la ONU también espera que informe periódicamente sobre la marcha de su proyecto o el progreso de su proyecto y los desafíos encontrados, y que conserve sistemáticamente todos los registros relacionados con su proyecto, incluidos los documentos financieros de sus socios o organizaciones socias. Los informes deben presentarse utilizando las plantillas normalizadas que les proporcionará el Fondo Fiduciario de la ONU. Los plazos de presentación de informes también están presentados en el Acuerdo de Cooperación del Proyecto, o ACP, y en breves fechas los abordaremos con mayor detalle. Además de su responsabilidad fiduciaria, el fondo espera que sus socios se comprometan a gestionar el riesgo, a proteger los derechos de las partes interesadas y de los o las beneficiarias, así como asegurar, ante todo, que no causemos más daño con nuestras intervenciones. El fondo podrá solicitar de vez en cuando a las organizaciones asociadas que pongan en común historias que revistan interés desde el punto de vista humano, materiales de comunicación y otras noticias interesantes que puedan no quedar reflejadas en sus informes periódicos y nos ayuden a dar mayor difusión a su trabajo. Perdón. Requisitos de la subvención, principios del acuerdo de cooperación de proyecto. A continuación expondremos con mayor detalle las expectativas y los requisitos asociados a la subvención. Una vez seleccionadas las entidades beneficiarias, el Fondo Fiduciario de la ONU establece con ellas un acuerdo de cooperación jurídicamente vinculante. Antes de que se puedan desembolsar los fondos e iniciar la ejecución del proyecto, ONU Mujeres, en nombre del Fondo Fiduciario de la ONU, y la organización beneficiaria de la subvención, firman un contrato legal que denominamos el Acuerdo de Cooperación de Proyecto, o ACP. El documento de proyecto final, o PRODOC, presentado por su organización, forma parte de dicho contrato.
Su entidad es responsable y en última instancia debe rendir cuentas de la ejecución de las actividades en el calendario fijado y con los recursos solicitados según figuren en el documento de proyecto o PRODOC. En este ACP se establecen los principios en los que se apoya la asociación entre el Fondo Fiduciario de la ONU y la organización beneficiaria. Dichos principios incluyen, entre otros, la confianza mutua, la cooperación amistosa, la no discriminación en la ejecución de actividades, el desarrollo humano sostenible y participativo y una serie de garantías referentes a la rendición de cuentas y a la correcta gestión de estos fondos. Duración del proyecto y modificaciones. El acuerdo de colaboración o de cooperación de proyecto también estipula los términos del contrato entre ONU Mujeres, en nombre del Fondo Fiduciario de la ONU, y la organización beneficiaria, su organización, para la ejecución de este proyecto. Esta y las siguientes diapositivas ilustran algunos de los requisitos recogidos en el acuerdo de cooperación de proyecto. Estos artículos y resúmenes expuestos abarcan únicamente algunas de las secciones del acuerdo de colaboración del ACP. Usted debe leerlo en su totalidad y asegurarse de que comprende todos sus términos. Por ejemplo, el Fondo Fiduciario de la ONU espera que los proyectos que se ejecuten dentro del plazo establecido y del presupuesto asignado. El acuerdo de cooperación de proyecto especifica los requisitos relativos a la duración del proyecto y sus eventuales modificaciones. El artículo 3 del acuerdo de cooperación de proyecto, que es la cláusula que regula la duración del acuerdo, en este artículo se establece el cronograma en el que se espera que el proyecto logre sus objetivos, con base en el documento de proyecto aprobado. También se establece el proceso que debe seguirse en el caso de que se desee solicitar una ampliación de la vigencia del contrato, siempre que dicha ampliación no conlleve costos adicionales. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el Fondo Fiduciario de la ONU cuenta con una estricta política referente a las ampliaciones sin costo. Espera que los proyectos comiencen y finalicen en las fechas especificadas en el acuerdo de cooperación de proyecto. En consecuencia, deberá hacerse todo lo posible para concluir las actividades del proyecto dentro del plazo especificado en el acuerdo y antes de la fecha de finalización del proyecto. En ocasiones, durante la ejecución de los proyectos pueden surgir circunstancias que requieran que la entidad beneficiaria modifique el presupuesto y o las secciones de resultados y actividades de sus proyectos. El artículo 8 del acuerdo dispone que cualquier variación presupuestaria que supere el 20% en cualquier línea de actividades directas del proyecto o cualquier otra modificación presupuestaria debe consultarse previamente con su gerente de portafolio y con el Fondo Fiduciario de la ONU. Esta misma restricción es aplicable a cualquier cambio que afecte a las actividades, los productos y los resultados del proyecto. Las actividades, los resultados inmediatos, intermedios y el objetivo del proyecto. Por último, el artículo 13, sobre suspensión y resolución anticipada, detalla los pasos que se darán en el caso de que no estén alcanzados los objetivos del proyecto y de que surjan problemas inesperados. Estos pasos incluyen un periodo de consulta en caso de que surjan circunstancias que, a juicio del Fondo Fiduciario de la ONU o de la organización beneficiaria, interfieran o amenacen con interferir con la correcta finalización del proyecto. Además de lo anterior, el acuerdo también dispone que el Fondo Fiduciario de la ONU podrá suspender o terminar el acuerdo si, por ejemplo, la ejecución de las actividades del proyecto no ha comenzado al cabo de un periodo razonable, si decide que la organización beneficiaria o cualquiera de sus empleados o empleadas o de su personal se ha involucrado en cualquier práctica corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva u obstructiva en relación con el acuerdo o por otras razones. Requisitos de la subvención, planificación del proyecto, recopilación de datos, seguimientos y presentación de informes.
El acuerdo de cooperación de proyecto incluye como anexo el documento de proyecto aprobado que contiene, de acuerdo con el artículo 1 del acuerdo de cooperación, los objetivos, las actividades del proyecto, el plan de trabajo del proyecto, los recursos del proyecto, el presupuesto del proyecto y todos los demás documentos que las partes hayan acordado que constituyen partes integrantes del presente acuerdo. En el contexto del Fondo Fiduciario de la ONU, estos documentos se denominan documentos de proyecto e incluyen el marco de resultados y recursos y los planes de trabajos anuales con los presupuestos de cada actividad. Las entidades beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU deben diseñar, planificar y gestionar el proyecto de forma adecuada a fin de garantizar que ésta tenga las máximas posibilidades de alcanzar los objetivos descritos en estos documentos. En consecuencia, el primer paso para garantizar que su marco de recursos y resultados y los planes de trabajo anuales se utilicen como herramientas eficaces de gestión del proyecto es la etapa de planificación de este, desde el momento en que se firme el acuerdo de cooperación hasta 3 meses después de la fecha del proyecto. En dicho periodo se da a las entidades beneficiarias, o sea que les daremos a ustedes, la oportunidad de asegurarse que su marco de resultados y recursos y sus planes de trabajos anuales están correctamente diseñados y se ajustan a las mejores prácticas en gestión, prácticas de gestión basada en resultados. Y se les ofrece también la capacitación necesaria para ello. Y es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, la entidad beneficiaria tiene la obligación de recopilar datos y llevar a cabo un seguimiento eficaz del proyecto con el fin de conocer si está logrando los resultados previstos. Lo siento. Su marco de resultados y recursos, acordado como parte del documento de proyecto adjunto al acuerdo, incluye indicadores y métodos de recopilación de datos para cada resultado del proyecto. El Fondo Fiduciario de la ONU le ayudará a las organizaciones a mejorar estos últimos, sabiendo que su marco de recursos y resultados se utilizará para el seguimiento del proyecto y que los datos pertinentes deberán notificarse al fondo. El artículo 10 del Acuerdo de Cooperación establece que las entidades beneficiarias deben presentar cada 6 meses informes financieros y narrativos sobre el progreso de su proyecto a partir del momento en que comience su ejecución. Este informe deberá enviarse en el plazo de 1 mes a contar desde la finalización del periodo sobre el que se informa. O sea, al finalizar los 6 meses tendrán 1 mes para presentar el informe. Estos informes deben presentarse utilizando las plantillas armonizadas establecidas por el fondo a tal fin. El fondo facilitará una copia de dichas plantillas con suficiente antelación antes de que las entidades deban presentar su primer informe de progreso. La finalidad del informe programático y financiero es ofrecer al Fondo Fiduciario de la ONU información actualizada sobre los progresos realizados hacia alcanzar los objetivos del proyecto, solicitar un anticipo de fondos y conciliar los anticipos pendientes. El segundo y posteriores anticipos se liberarán una vez presentados y aprobados los informes pertinentes, incluida la presentación de comprobantes financieros exhaustivos y sistemáticos, y cuando se alcance un porcentaje de ejecución de gastos del 80%. En esta diapositiva, ustedes pueden ver un ejemplo de los plazos de presentación de informes que deben cumplir o que debe cumplir un proyecto de 2 años de duración. Si el proyecto comenzó en enero de 2019, el primer informe semestral abarcaría el periodo comprendido entre enero y junio de 2019 y debería presentarse en el plazo de 1 mes tras la finalización del citado periodo. En este caso, la organización debería presentar su primer informe a finales de julio 2019. Pasemos a los requisitos financieros.
El monto máximo de fondos que se puede poner a disposición del proyecto financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU se refleja tanto en el documento de proyecto como en el artículo 8 de su acuerdo de cooperación de proyecto. A menos de que se acuerde otra cosa, todos los desembolsos se efectuarán en dólares de los Estados Unidos. Las organizaciones beneficiarias deberán confirmar la recepción de fondos, tomar nota del tipo de cambio aplicable en la fecha en la que recibieron estos fondos y proporcionar esta información al Fondo Fiduciario de la ONU con una copia del correspondiente extracto bancario. El artículo 8 del Acuerdo de Cooperación detalla asimismo el calendario de pagos y las condiciones que deben cumplirse para poder recibir estos desembolsos posteriores. Por ejemplo, se especifica que el primer anticipo se desembolsa en general dentro de los 30 días siguientes la firma del contrato o acuerdo de cooperación del proyecto. Los tramos siguientes únicamente se desembolsarán una vez que se presenten al Fondo Fiduciario de la ONU los pertinentes informes y la documentación acordada y que dicha documentación sea aprobada por el Fondo. Las organizaciones beneficiarias podrán realizar modificaciones de partidas relacionadas directamente con actividades de sus proyectos, siempre que éstas no supongan una variación superior al 20% y que no se supere el presupuesto total asignado por el Fondo Fiduciario de la ONU. Cualquier variación que supere el 20% para actividades debe tratarse previamente con el fondo y obtenerse la aprobación de este y de su gerente de portafolio para que los costos en cuestión sean considerados subvencionables o elegibles. Tenga en cuenta que este proceso solo se admite en el caso de que las partidas destinadas a actividades del proyecto. El Fondo Fiduciario de la ONU no permite sobrecostos en el caso de los costos de gestión. Este criterio resulta especialmente pertinente para las categorías sujetas a umbrales porcentuales máximos, como los gastos de personal y los gastos indirectos. Además, los fondos no gastados al término de la ejecución del proyecto se reembolsarán al Fondo Fiduciario de la ONU. Esto significa que el Fondo Fiduciario de la ONU no tiene la obligación de proporcionar a su organización el importe total de la subvención. Únicamente sufragará los gastos reales subvencionables en los que incurra su organización durante el periodo de vigencia del contrato o del acuerdo. Es importante subrayar que el acuerdo de cooperación de proyecto también aclara que el Fondo Fiduciario de la ONU no es responsable del pago de cualquier gasto que no está incluido en el presupuesto del proyecto, a menos que así le haya acordado previamente por escrito antes de que la organización beneficiaria haya incurrido estos gastos o los gastos en cuestión. Una correcta gestión financiera requiere un adecuado mantenimiento de registros. El artículo 9 del Acuerdo de Cooperación de Proyecto hace referencia al mantenimiento de registros y señala que la organización beneficiaria debe mantener registros precisos y actualizados y comprobantes de todos los gastos abonados con cargo al Fondo Fiduciario de la ONU. Para proceder a cada desembolso se deberán conservar los justificantes adecuados, incluidas las facturas y recibos originales. Tenga en cuenta que, de acuerdo con la política del Fondo Fiduciario de la ONU, la entidad beneficiaria deberá aportar justificantes por un importe equivalente a entre el 5% y el 100% de los gastos con fines de verificación. Es decir, que ustedes tendrán que presentar las facturas, los comprobantes de pago y los comprobantes de pago correspondientes para poder determinar para un determinado periodo de notificación. Esta política tiene la finalidad de detectar y resolver con antelación cualquier problema o falta de documentación. El Fondo Fiduciario de la ONU lleva a cabo este ejercicio con fines de validación y es adicional a cualquier auditoría externa a la que se pueda someter la subvención durante su ciclo de vida. Las organizaciones beneficiarias deben asegurarse de conservar en sus archivos todas las copias de facturas y pagos. Esta obligación es extensiva a cualquier asociado en la ejecución que colabore con su entidad y reciba una parte de la subvención del Fondo Fiduciario de la ONU.
Su organización es responsable de garantizar que dichas entidades socias entiendan también los requisitos y obligaciones recogidos en el acuerdo de cooperación, así como de compartir dicha información con ellos de manera oportuna y exhaustiva. Ahora, mecanismos operativos. Examinemos un poco a continuación algunos de los mecanismos operativos que su entidad debe establecer en relación con su subvención. Primeramente, se espera que cada organización beneficiaria garantice que su personal satisfaga los máximos estándares de cualificación y de competencia técnica y profesional requeridos para que el proyecto alcance sus objetivos. Estas disposiciones se especifican en el artículo 5 del Acuerdo de Cooperación de Proyecto. En ese mismo artículo se establece también que la organización beneficiaria se asegurará de que ningún miembro de su personal pueda tener conflictos de interés en relación con las actividades del proyecto y que dicha organización es plenamente responsable de todos los servicios que preste su personal y sus agentes, empleados o contratistas. En lo que respecta a las adquisiciones, el artículo 7 del Acuerdo de Cooperación, en cuanto a suministros y adquisiciones, estipula que la organización beneficiaria debe mantener registros completos y precisos de los equipos y suministros adquiridos en el marco de la subvención y que deberá realizar inventarios físicos periódicamente. La entidad deberá además proporcionar un inventario anual de dicho equipo y también en cualquier otro momento y forma en el que el Fondo Fiduciario de la ONU pueda solicitarle. El Acuerdo de Cooperación de Proyectos señala asimismo que la entidad beneficiaria debe asegurarse de proteger los principios de máxima calidad, economía y eficiencia a la hora de adquirir cualquier bien o servicio y de que los servicios pedidos se basen en una evaluación de los presupuestos, ofertas o propuestas recibidos. En relación con los requisitos de materia de auditoría, el artículo 11 del Acuerdo de Cooperación establece que la auditoría del proyecto apoyado por el Fondo Fiduciario de la ONU correrá a cargo de una empresa mundial de auditoría designada por la sede de ONU Mujeres. El importe asignado en el presupuesto del proyecto a la auditoría tiene por fin sufragar el costo de esta actividad y no se transferirá a la organización beneficiaria. El proyecto podrá ser auditado o no durante su periodo de ejecución. Si el proyecto es auditado y el Fondo Fiduciario de la ONU abonará directamente a la empresa de auditoría externa designada el importe de sus honorarios con cargo a la partida reservada a tal efecto. ONU Mujeres retendrá cualquier remanente que quede en dicha partida y no se podrá reasignar para otros fines. Ahora, en caso de que no es necesario llevar a cabo, en caso de que no sea necesario llevar a cabo una auditoría, ONU Mujeres retendrá el importe íntegro reservado para dicha labor. Dado que el Fondo Fiduciario de la ONU sigue las prácticas aceptadas en el sector y utiliza un conjunto de criterios basados en el riesgo para seleccionar los proyectos que se deben auditar, también es posible que un proyecto se audite más de una vez a lo largo de su ejecución. Todos los gastos correspondientes a las auditorías encargadas por el Fondo Fiduciario de la ONU que superen el importe presupuestado en el documento de proyecto serán sufragados por el Fondo Fiduciario de la ONU. Si una organización se somete a una auditoría y ésta determina que parte o la totalidad de los fondos abonados por el Fondo Fiduciario de la ONU no se utilizaron de conformidad con el acuerdo de cooperación, la organización beneficiaria deberá reembolsar la cantidad pertinente al fondo. Su gerente de portafolio colaborará con la organización beneficiaria y le proporcionará instrucciones específicas sobre este proceso de ser necesario. Ahora hablemos de requisitos en cuanto a gestión del proyecto y comunicaciones. Esta es la última diapositiva referente a los requisitos de la subvención.
En ella se exponen algunos de los aspectos relativos a la gestión del proyecto y las comunicaciones que tienen que ver con su subvención del Fondo Fiduciario de la ONU. Comencemos por el aspecto que concierne a la ética y la seguridad. Es fundamental identificar, supervisar, gestionar o mitigar los riesgos éticos y de seguridad con el objeto de garantizar que las actividades del proyecto o la forma de actuar del personal no causen daño, sean estos deliberados, que no causen daño, sean estos deliberados o no. Al mismo tiempo, las organizaciones deben contar con sólidos mecanismos de protección para gestionar estos riesgos éticos y de seguridad. El mismo artículo del Acuerdo de Cooperación de Proyecto que trata sobre el personal establece también que la entidad beneficiaria tiene la obligación de contratar personal que se abstendrá de cualquier comportamiento que pueda desacreditar a las Naciones Unidas y de participar en cualquier actividad incompatible con los objetivos de las Naciones Unidas o con el mandato de ONU Mujeres. En este sentido, es importante señalar que las Naciones Unidas aplican una política de tolerancia cero con respecto a la explotación y los abusos sexuales. El Fondo Fiduciario de la ONU espera que todas las entidades beneficiarias se comprometan a prevenir la explotación y el abuso sexuales. Para ello deberán demostrar que cuentan con procedimientos internos para la interposición de denuncias de explotación y abusos sexuales, así como con medidas adecuadas para investigar dichas denuncias sin demora y que adoptan medidas disciplinarias contra cualquier autor de explotación y abusos sexuales. En el caso de que la organización beneficiaria no cuente con mecanismos de este tipo, deberá implantarlos en el plazo de 1 año a contar desde la concesión de la subvención. Además, los proyectos dedicados a combatir la violencia contra las mujeres pueden implicar riesgos éticos y de seguridad tanto para su personal que trabaja en el proyecto como para las beneficiarias del proyecto. Por ejemplo, al formular preguntas sobre la violencia, las personas entrevistadas pueden no querer responder y quizás se nieguen a ayudar a la organización beneficiaria en la recogida de datos. Dichas personas tienen derecho a negarse de participar en las actividades de proyecto y en la recopilación de datos, y desde el punto de vista ético sería erróneo presionarlas para que respondan. Deberán adoptarse medidas para gestionar y mitigar los riesgos para garantizar que su personal, y las beneficiarias del proyecto no sufran ningún daño. Como se indica en la carta de concesión de la subvención, y ya se ha mencionado anteriormente, el Fondo Fiduciario de la ONU exige que al menos 2 miembros de su personal o de 2 miembros del personal de cada organización beneficiaria, aquel que tenga a su cargo la gestión, el seguimiento y la evaluación del proyecto, realice sus módulos de capacitación en línea dentro de los primeros 7 meses de ejecución del proyecto. Cualquier nuevo miembro del personal que sustituya a aquellos puntos focales durante el ciclo de vida del proyecto también deberá realizar esta capacitación. Este requisito tiene la finalidad de ayudar a las entidades beneficiarias, de ayudarle a ustedes a cumplir los artículos del Acuerdo de Cooperación de Proyecto referentes a competencias técnicas y profesionales que se exigen al personal de la ONG o la organización beneficiaria. Ahora, si la organización no consigue que el personal complete la capacitación o este no la completa adecuadamente, este hecho se considerará un riesgo que podría poner en peligro el proyecto, lo que puede conllevar la suspensión de este en virtud del artículo 13 del Acuerdo de Cooperación de Proyecto. Los fondos asignados al desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos se incluyen en la concesión de subvención, pero se retienen del primer anticipo o del primer monto que les enviamos. El Fondo Fiduciario de la ONU se encargará de gestionarlos en nombre de las entidades beneficiarias. El presupuesto se utiliza para sufragar la capacitación anteriormente mencionada y cualquier taller o actividad que el Fondo Fiduciario de la ONU pueda organizar y que requiera la participación de la entidad beneficiaria durante el ciclo de vida de su proyecto. La asignación presupuestaria al Centro de Formación de las Naciones Unidas para Desarrollo de Capacidades no se puede utilizar para actividades diferentes de las especificadas por el Fondo Fiduciario de la ONU. Por último,
El Fondo Fiduciario de la ONU tiene criterios y orientaciones claros en lo que se detalla si una organización puede utilizar el nombre y el logotipo del fondo, cuándo y de qué manera. El artículo 4 del Acuerdo de Cooperación establece que el nombre y el logotipo de ONU Mujeres, y por extensión el logotipo del Fondo Fiduciario de la ONU, solo pueden utilizarse en relación directa con el proyecto financiado, y dicho uso está sujeto a la autorización previa por escrito de ONU Mujeres y del Fondo Fiduciario de la ONU. Además, la información considerada confidencial no se puede utilizar sin la autorización del Fondo Fiduciario de la ONU. El artículo 6 del Acuerdo de Cooperación dispone que, aunque la entidad beneficiaria puede comunicarse con los medios de difusión en relación con su propia organización, debe obtener previamente el permiso o la autorización del Fondo Fiduciario de la ONU para poder utilizar su nombre en relación con las actividades del proyecto en los medios. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? En equipo, por favor, revise el acuerdo y identifique cualquier deficiencia o debilidad que pueda impedirle cumplir con los requisitos. También identifique algún artículo que no entiendan. Lea el manual para entidades beneficiarias y asegúrese de que comprende la terminología y los requisitos claves y consulte con su gerente de portafolio. Utilice el plan de acción para iniciar el proyecto para documentar y planificar las tareas claves que debe realizar para cumplir con los requisitos del acuerdo. Comparta este conocimiento con su equipo y asegúrese de que todo el personal clave del proyecto también comprenda los requisitos. Finalmente, únase a la red de entidades beneficiarias del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas y conozca a sus pares a través del grupo Facebook, y también, por favor, complete el test de conocimientos. Ahora, con esta diapositiva hemos llegado al final del módulo 1. En esta sesión espero por lo menos que hayan obtenido más información sobre la historia y el trabajo del Fondo Fiduciario de la ONU. También espero que ahora conocen o se enteraron de cómo vamos a trabajar juntos el Fondo Fiduciario de la ONU y las entidades beneficiarias. Recibieron una breve descripción general de lo que se espera de ustedes y requisitos relacionados con su subvención, utilizando para ello el acuerdo de cooperación del proyecto que se firmó entre su organización y la nuestra. Sírvase leer en su integridad el acuerdo de cooperación de proyecto que se firmó. Asegúrese asimismo de que las entidades que van a colaborar con ustedes en la ejecución del proyecto también entiendan los requisitos y sus obligaciones, así como de compartir dicha información con ellos de manera oportuna y exhaustiva. Si usted todavía no sabe quién es su gerente de portafolio, por favor, póngase en contacto con nosotros lo antes posible. Muchas gracias por su atención y ahora, si lo desean, pueden hacer preguntas e intentaremos responder. También, perdón, se me olvidó mencionar que después de esta sesión usted recibirá una breve encuesta para valorar sus conocimientos y conocer su opinión sobre la sesión. Es obligatorio que rellenen la encuesta las 2 personas designadas por su organización como principales personas de contacto para el fondo. Las demás personas que quieren participar y que asistan a esta sesión o vean su contenido también pueden rellenar la encuesta, no hay problema. No es obligatorio que lo hagan, pero sí es muy recomendable, dado que esto nos ayuda mucho a nosotros a mejorar el contenido de la capacitación. Muchísimas gracias. Ok. Si tienen preguntas, por favor, las pueden decir directamente o las pueden escribir en el chat como prefieran. Hola, ¿yo puedo hacerla? Soy Natalia. Sí, hola Natalia, sí la escucho. ¿Cómo estás? Oye, es que mi pregunta con la tasa de cambio es,
porque en Colombia varía muchísimo el precio del dólar. O sea, Claro. puede haber una variación de un 10% en un mes. Entonces, nosotros cuando hemos recibido donantes, cada donante tiene una política diferente. Yo entiendo que si hay pérdidas, de ahí en el acuerdo ustedes no las asumen. Pero si hay ganancias, entonces uno puede como irlas guardando por si después baja la tasa de cambio y ahí compensa o las reinvierte en nuevas actividades del proyecto. Hay que solicitar autorización para hacer esto o cómo manejan. Es una muy buena pregunta y le pediría a mi colega Mildred que por favor nos haga beneficiar de su expertise en la cuestión. Mildred, ¿Aló, me escuchan? ¿Me sí, escuchan? Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Mildred García, yo soy la gerente de portafolio de Latinoamérica y gracias Natalia Pineda por tu pregunta y la respuesta es, en relación al tipo de cambio, efectivamente las pérdidas por tasa de cambio, pues no podemos asumir esas pérdidas, pero cuando hay ganancias, tales tienen que ser notificadas al fondo fiduciario en sus informes de progreso, tanto en su informe de progreso semestral como anual y dependiendo del monto de esta ganancia pues será deducido del próximo desembolso. Es decir, por un ejemplo, ¿no? Ustedes tienen una ganancia de $1,000 por el tipo de cambio, esos $1,000 van a ser reducidos del próximo desembolso. Natalia, ¿contesto tu pregunta? ¿Aló? Sí, Natalia. Sí. Sí, bueno, también vamos a tener, colegas, un módulo específicamente tratando el tema de las finanzas de sus proyectos, en el cual vamos a poder ahondar un poco más sobre este tema. Pero sí, esta es la respuesta, Natalia. Si necesitas aclarar, podemos verlo fuera de línea. Ok, gracias. Bueno. gracias Mildred. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Sí, creo que alguien está tratando. Sí, alguien dijo hola y después ya no. hola. Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. sí. Sí, hola, soy Tere Millar de Ciencia Social Alternativa. Buenas tardes. Tengo un comentario y una duda. Nosotros iniciamos los talleres con los presidentes municipales y los municipios ahora pronto. En nuestras presentaciones o los presidentes municipales están queriendo como dar un poco de pues divulgación a este proyecto de conjunto entre Ciencia Social Alternativa y ustedes. En ese caso, no podemos usar el logo de ustedes o tenemos que hacer una carta de solicitud. ¿Hola? Lo mejor sería que comparten con nosotros exactamente los documentos en los cuales deseen utilizar el logo del Fondo Fiduciario de la ONU y nosotros lo podemos aprobar. Mientras tanto que las actividades estén directamente relacionadas con el proyecto, no hay problema. Sí, obviamente, están relacionadas con el proyecto todo el tiempo. Entonces, María Teresa, me los puede mandar a mí. Ok, perfecto. Si nosotros ya cumplimos con parte de los requisitos que se están solicitando, por ejemplo, el marco de recursos y resultados que está casi completo, no sé si hay que perfeccionarlo, nosotros enviamos toda una serie de documentos que se están solicitando, los tenemos que volver a enviar. Si ustedes enviaron todos los documentos solicitados y no hay, digamos, documentos adicionales que les vamos a pedir, entonces no tienen que enviarlos de nuevo. Para lo que se trata de finalizar o mejorar el marco de resultados y recursos, también les vamos a dar una capacitación en el tema y después podemos ver juntos si ustedes piensan que después de recibir esta capacitación quieren aportar modificaciones al marco o no. Ok, muy bien. Bueno. Sí, gracias. Muy bien, de nada.
Espero que todo les haya quedado muy claro, pero si no, pueden hacer preguntas ahora y también nos pueden mandar preguntas por escrito después y espero que lo más importante también es que todo el mundo sepa quién es su gerente de portafolio para poder estar en contacto con la persona. Fiona, muy buenas tardes. De Guatemala, Buenas tardes. saludamos de Mujeres Transformando el Mundo. Muy buenas tardes, adelante, por favor. Fíjate que solo tenemos una duda. El acuerdo bien firmado está en inglés. Una consultita. En este caso, ¿no hay una versión en español? ¿Ustedes no tienen convenio en español? Mildred, ¿me ayudas con esto? Tenemos la versión en español del acuerdo, ¿la podemos compartir? No, no la tenemos lamentablemente en español. Podemos hacer una traducción, pero sería una traducción no oficial, porque hay términos legales en el acuerdo y lamentablemente hasta ahora nuestro departamento de administración no ha traducido el convenio. Pero si hay algunos términos en específicos, colegas de Mujeres Transformando el Mundo, que ustedes necesitan aclarar y todo lo podemos ver bilateralmente. Muy bien, muchas gracias. Era la duda que teníamos. Bueno. Y lo sentimos mucho por eso. No hay problema. Hay otra pregunta del financiero, de parte nuestra. Sí. Buenas tardes. Una pregunta. Usted mencionaba que para determinar si hay una ganancia o una pérdida, pero eso lo podemos determinar hasta cuando finalice el proyecto, que es cada 3 años. Mi pregunta es eso, ¿cada 3 años o cada año ustedes hacen un corte para ver si hay pérdida o ganancia? Sí, se hace cada corte, cada año. Gracias, Mildred. Sí. Sí, Aníbal, creo que hay una pregunta, Fiona, no sé si la estás viendo, de Aníbal Cabrera de Paraguay. No he visto la pregunta escrita. Sí. Sí, nosotros sabemos que es importante tener el convenio en español. Vamos a hacer lo posible por traducirlo. Sin embargo, solo hacer notar de que esto no sería como una traducción oficial, no una traducción certificada. Bueno. También tenemos aquí con nosotros a Tania Gani, que es la gerente general de las subvenciones. No sé si ella también está aquí para responder consultas, por si alguien quiere pues aprovechar esta oportunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Aníbal. Bueno, un gusto saludarle al equipo del fondo y también a los compañeros y compañeras de la región. Una pregunta, dos preguntas en realidad. Uno, sobre el tema de la visibilidad. Nos gustaría tener como más claridad también sobre el tema de la orientación del uso de logos y compañía, más cuando vamos a ahora arrancar el proyecto, entonces vamos a generar materiales de comunicación y demás. Entonces eso. Y lo otro es cómo ven el ejercicio de coordinación o hasta qué punto tenemos que coordinarnos con las oficinas nacionales de ONU Mujeres también, ¿verdad? Entonces, hasta qué punto tenemos que involucrarlo o no, y bueno, ese tipo de cosas que son como, a veces como más políticas, pero también seguro que son como técnicas y administrativas. No sé, pero lo dejo como muy abierto también. Son dos muy buenas preguntas, Aníbal. Voy a tratar de responder tu pregunta sobre comunicaciones y dejaré a mi colega Mildred responder en lo que se trata de coordinar con oficinas regionales y de país. En cuanto a comunicaciones, como lo pueden ver en el calendario de módulos o de sesiones en el marco de esa capacitación obligatoria, la número 10, la última, es una capacitación sobre comunicación de resultados y ahí tendremos la oportunidad de darle más orientaciones en lo que se trata al uso del logo y cosas así. Además, lo que puedo hacer ahora mismo es compartirle las orientaciones de comunicaciones del Fondo Fiduciario de la ONU y además creo que las tenemos en español.
Entonces voy a hacer una nota de esto, Aníbal, y se las voy a enviar ahora mismo. Gracias, gracias. Aníbal, este es Mildred García de nuevo. En relación a tu pregunta sobre la coordinación con las oficinas locales de ONU Mujeres, excelente pregunta y quiero, pues, queremos animarles como fondo fiduciario a que sí tengan en cuenta, pues, esta construcción de esta relación con ONU Mujeres a nivel local. Nosotros, una vez que, bueno, ustedes ya tienen un gerente de portafolio asignado, este gerente de portafolio posteriormente estará, pues, conectándolos con las oficinas locales para establecer esta relación de trabajo, ¿no? Que ya inició y en el cual ustedes también van a poder, pues, incluir a la oficina de ONU Mujeres en alguna de las actividades que ustedes consideren que es pertinente, ¿no? Y que sea relevante su participación. Estoy hablando, por ejemplo, de algunos eventos que ustedes quieran invitarlos, a que comenten de algunos documentos, etcétera. Entonces, sí, nuestra posición como fondo fiduciario, como somos una agencia multiagencial de Naciones Unidas, nosotros animamos a los proyectos a que tengan este acercamiento con las diferentes agencias y sobre todo con ONU Mujeres, quien es nuestra agencia administradora. Así que sí, vamos a establecer esta conexión y definitivamente sí los animamos a que los incluyan en algunas actividades, digamos, de comunicación, de capacitación, etcétera. Aníbal, no sé si me escuchaste, si escuchaste me confirmas. Sí, gracias, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Tengo de vuelta otra pregunta. Adelante, por favor. Vamos a tener como un conocimiento sobre en qué están enfocados los otros proyectos, al menos de la región, para ver si hay algunos, no digo que sean similares, pero parecidos que nos puedan ayudar como en este ejercicio que decían ustedes de intercambiar experiencias, conocimientos y demás. Mildred. Fiona, no sé si tú quieres... Sí, yo creo que por ahora lo primero que pueden hacer ustedes es meterse al grupo Facebook y después cuando empecemos a trabajar, yo creo que la idea sería organizar actividades por temas o por regiones. En este caso, sí tendremos la oportunidad de hacerlos, bueno, trabajar juntos y darles la oportunidad de conocerse y de encontrarse y de intercambiar alrededor de sus proyectos. Ahora también yo creo que ha de ser la responsabilidad de cada gerente de portafolio de compartir este tipo de información, ¿no, Mildred? Sí, además, Aníbal, sí, gracias, Fiona. Además, el Fondo Fiduciario organizará eventos de intercambio de conocimientos en los cuales cada organización va a participar, un representante de cada organización va a participar y en estos eventos lo que se busca es precisamente eso, ¿no? El intercambio de conocimientos, de experiencias, de la forma como estamos operando en diferentes países en los mismos temas. Entonces, sí, Aníbal, definitivamente estos eventos se van a organizar. Organizamos también redes entre las organizaciones de diferentes países para hablar y analizar los temas que estamos trabajando. Por hoy, por ejemplo, estamos, por darte un ejemplo, en Perú estamos trabajando con 3 organizaciones que han sido beneficiarias con nuestros fondos y las hemos conectado para que trabajen juntas en temas específicos, ¿no? Ese es un ejemplo que puedo poner ahora. ¿Aló? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces creo que terminaremos la sesión y bueno, cualquier duda que tengan y si les ocurre otra pregunta después, nos pueden mandar un correo y con mucho gusto se la respondemos. Y entonces les voy a decir hasta la próxima semana que tenemos la sesión para el módulo 2, ¿sí? Donde vamos a tratar de la planificación de su proyecto. Pero no la estaré presentando yo, la estará presentando mi colega Daniel. Pero sí estaré participando junto con Mildred para responder cualquier pregunta que puedan tener. Aprovecho para felicitarles otra vez y agradecerles por su participación. Muchas gracias a todos.